Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta nueva serie que he estado desarrollando, que he titulado La Metodología. Y el primer tema que vamos a estudiar se llama la interpretación. Pienso que este tema es muy importante desde la cuestión de que como cristianos necesitamos saber cómo interpretar correctamente la Biblia. Y en nuestros días hay bastantes interpretaciones, incluso hasta de un mismo versículo, que en ocasiones esas interpretaciones pues pueden estar incorrectas. Por eso es importante conocer este tema. ¿Cuál es la metodología que Dios quiere que utilicemos? Pues recuerden que hay dos caminos solamente. Uno te lleva a la vida y el otro a la muerte. Entonces, hay demasiados caminos que te llevan a la muerte, ¿sí? Todos van hacia ese punto, pero hay un solo camino que lleva a la vida. Entonces, tenemos que reconocer cuál es esa metodología, porque dependiendo de la interpretación que hagamos de la Biblia, nos puede estar acercando más a Dios o nos puede estar alejando más de Él. Así que, pues, pienso que este tema va a resolver varias dudas en la cuestión de la metodología y pues que el Señor nos acompañe en este tema. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por cada bendición derramada en nosotros. Pedimos perdón, Padre, si en algo te hemos fallado en este día, suplicándote, Señor, que nos ayudes a dejar el pecado. Rogamos, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe a toda verdad, y que podamos conocer cuál es esa verdadera metodología que tú quieres que utilicemos. Gracias te damos por todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Si investigamos en Internet, vamos a encontrar que existen alrededor de 4.200 a 4.500 religiones en el mundo. Estas son bastantes y pienso que esto se debe precisamente a la metodología, a la forma de interpretar las cosas. Tal vez entre esas religiones que están enumeradas, habrá algunas que no sean cristianas, pero el simple hecho de interpretar a quién es Dios y cómo se formó, cómo nos formó, etcétera, o el simple hecho de saber cómo fuimos creados, desde ahí parte la metodología o la interpretación que estamos usando o haciendo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscáramos en Primera de Corintios capítulo 1 verso 10, noten lo que nos dice Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Noten, sabemos que más que hablar Pablo, sabemos que está hablando el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos dice que todos hablemos una misma cosa. No es correcto que, por ejemplo, si estamos hablando de un tema de la Biblia, yo tenga una interpretación y otra persona tenga otra interpretación diferente y que ambos pertenezcamos a la misma religión o a la misma iglesia. O sea, eso no puede ser, porque habrá esa confusión. Si yo explico o expongo mi tema a una persona y el otro hermano o hermana que tiene otra interpretación diferente a la mía le explica ese tema a esa misma persona, la persona no va a saber a quién creerle, si a mí o al hermano. Por eso es importante para el Espíritu Santo que todos hablemos una misma cosa. Recuerden que la verdad es una sola. No puede haber diferentes formas de ver una interpretación. Y en dado caso que existan diferentes interpretaciones de un mismo tema, todas deben de concordar o deben de estar ligadas o hablar del mismo tema. No pueden un tema como por ejemplo si habláramos del continuo de Daniel. Un grupo dice que es el ministerio sacerdotal de Cristo, otro grupo dice que se refiere al sábado, otro grupo dice que es el paganismo, e incluso hay grupos de personas que no saben a qué se refiere. Entonces, no puede ser esto así. Si todos pertenecemos a la misma iglesia o a la misma religión, no puede haber distintas interpretaciones de un solo tema. Entonces Pablo sigue diciendo, y que no haya entre vosotros divisiones. Noten que el que hablemos cada uno una cosa diferente, esto provoca una división dentro de la iglesia.
Dice, sino que seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerden, cada uno no puede tener distintas interpretaciones de un tema. Como por ejemplo ahorita está surgiendo la cuestión de si el Espíritu Santo es o no es parte de la deidad o si es una persona. Aún dentro de del mismo adventismo hay grupos que creen que nada más es el Padre y el Hijo. Hay otros que sí creen que el Espíritu Santo exista, pero que no es una persona, que es el poder de Dios y de Cristo. En fin, esto no puede ser así. Ahora, mencionando a la iglesia, aún dentro de la misma iglesia existe este problema en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, hay iglesias, o más bien grupos, que se salieron de la iglesia adventista de la organización y formaron sus propias iglesias, y estas tienen sus propias interpretaciones respecto de ciertos temas. En algunas cosas, pues, sí concuerdan con la organización, pero en otras ya no, y ahí es donde entra su propia metodología. Ha habido otros grupos, por ejemplo, que se han autoproclamado profetas y que tienen su propia forma de ver las escrituras. Es decir, tienen también su propia metodología para interpretarlas. También hay otros grupos que usualmente, bueno, todos estos dos que he mencionado antes, pues son catalogados disidentes por parte de la organización. Pero también hay otros tipos de grupos que se han salido, que en lugar de hacer iglesias organizadas, lo que han hecho son grupos como ministerios de sostén propio, también podría llamarse, que también manejan sus propias interpretaciones y manejan obviamente su propia metodología. Ahora, si habláramos dentro ya de la organización, hay ministerios que forman parte de la organización, pero que incluso manejan diferentes interpretaciones en cuestión de temas proféticos, por ejemplo, o doctrinales. Y de igual forma ha habido pastores de renombre que se han levantado dentro de la iglesia, pero tampoco entre ellos a veces están en armonía en la cuestión de la interpretación. Cada uno a veces trae sus propios puntos de vista personales y de esta forma, como vimos, no puede haber unidad. Siempre habrá divisiones. Independientemente en cualquiera de estos grupos que están fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, todos manejan puntos de vista distintos, manejan distintas interpretaciones. Pero Pablo dice que no puede ser así. Todos deberíamos de hablar una misma cosa, hablar unas mismas palabras. Ahora, Primeros Escritos, página 124, nos habla acerca de los falsos pastores, y noten lo que dice el espíritu de profecía referente a quiénes son los que tienen la verdad. Dice, los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Noten, hay distintos grupos y todos profesan ser creyentes adventistas. Aquí también vamos a incluir a la iglesia dentro de todos estos grupos. Dice, todos tienen un poco de la verdad. Todos tienen algo de verdad. Pero noten lo que dice a continuación. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. Este grupo de hijos suyos está recibiendo todas las verdades. Todas. No tiene un poco de la verdad como los demás grupos. Hay un grupo que tiene todas las verdades. Y dice, también les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Ahora, noten esto, hermanos. De todos los grupos distintos que hay, que profesan ser adventistas, todos tienen un poco de la verdad. Y además hay otro grupo, dice, que tiene todas las verdades. Y noten, también este mismo grupo que tiene todas las verdades, Dios les sigue dando verdades, verdades que los otros grupos no conoce y mucho menos quiere comprender. A pesar de que uno les explique la verdad que Dios está entregando para este tiempo, ellos se niegan a aceptarla, no quieren reconocerla. Ahora dice, las cosas que están selladas para ellos vienen siendo los diferentes grupos que profesan el adventismo, pero que tienen un poco de la verdad. Dice, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender.
no solo se refiere a este grupo verdadero, dijo suyos, que está recibiendo preparación para el día de Dios. También hay personas dentro de los otros grupos que es posible que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Entonces también a ellos se les ha abierto este entendimiento. Dice, si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, noten esto, es importante, porque muchos dicen que ya no hay nueva luz, o que Dios ya Dios entregó todo lo que tenía que dar en el espíritu de profecía y en la Biblia, y que ya no puede haber un desarrollo de la verdad. Esto es completamente falso, porque Dios siempre tiene nueva luz que comunicar, sobre todo a la última generación. Entonces dice aquí, si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan. Estos hijos amados o escogidos vienen siendo este grupo que tiene todas las verdades y que además sigue recibiendo verdades de parte de Dios. Entonces, dice que este grupo de escogidos y amados suyos no tiene necesidad de que su mente sea iluminado yendo a aquellos que están en tinieblas y en error. ¿Quiénes son los que están en tinieblas y en error? Aquellos diferentes grupos que solamente tienen un poco de la verdad. Quiere decir que el otro poco que queda, pues es de mentira. Entonces ahí hay una mezcla de verdad y error. Por eso dice aquí que no hay necesidad de escucharlos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a confundirnos, pueden llegar incluso hasta perdernos. Por eso es importante que sepamos bien cuál es la metodología que Dios nos está entregando y nos ha entregado desde el Edén. Muy bien, vamos a comenzar el tema con esta cita, Eclesiastés capítulo 1, versos 9 al 10. Es una cita que ya hemos leído en otros temas, pero me gusta recalcar mucho esta parte porque la historia se repite. Dice Eclesiastés, lo que fue el pasado es lo que será el futuro. Todo lo que ya fue es lo mismo que será. Y lo que ha sido hecho, nuevamente nos lleva al pasado, es lo mismo que se hará, nos lleva al futuro ahora. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Con esto, hermanos, quiero recordarles completamente de que ya no hay nada nuevo, ni tampoco van a ser cosas que no sepamos. Todo el desarrollo de nuestra historia presente y futura se nos ha mostrado en la historia pasada. Todos los eventos que faltan por cumplirse ya están en el pasado. Es decir, solamente si quisiéramos entender este tiempo y el futuro, solo tenemos que echar un vistazo al pasado y mirar cómo se fue desarrollando el pueblo de Dios y cómo Dios fue interactuando con su pueblo en las diferentes líneas de reforma. Con Noé, con Moisés, con Esdras, con Nehemías, con Elías, con Jesús, con Juan el Bautista, con Guillermo Miller o William Miller. Tenemos que ver cada una de esas historias y todas ellas nos van a decir qué es lo que va a ocurrir. Por eso no hay nada que temer al futuro, hermanos, porque ya Dios trazó la historia futura a través del pasado. Solamente quería dejar esto en claro. Ahora, ¿dónde surge el conflicto? Muchos pensarán que quizás fue en el Edén, ¿cierto? Quizás entre el adventismo, pues tal vez no se crea así, pero muchos piensan que este conflicto realmente surge en la tierra, pero no. Este conflicto surge en el cielo. Y esta metodología, que vamos a ver cuál es la metodología correcta y cuál es la metodología incorrecta, lo vamos a ver desde el cielo. ¿Cómo fue que surgió la metodología errada para interpretar? Y a causa de eso, pues, dio como resultado que existieran demasiadas religiones. Apocalipsis 12, versos 7 al 9, nos dice qué ocurrió en el cielo antes de que sucediera el conflicto en la tierra. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí es Cristo y sus ángeles luchaban contra Satanás. Dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo.
fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando nosotros vemos esta historia, podemos ver que el conflicto realmente no inicia en la tierra. Este conflicto inicia en el cielo, entre una lucha o una batalla, como dice aquí, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Cómo es que Satanás tenía ángeles? Notemos que aquí el símbolo de Satanás es el dragón. Y si ustedes leen un poco más arriba, en los primeros versículos del capítulo 12 de Apocalipsis, van a ver que el dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. En la Biblia las estrellas representan a los ángeles. Con esto, estos versículos nos están diciendo que Satanás, además de engañar a todo el mundo, antes engañó a ángeles en el cielo. Y no fueron unos cuantos, fue una tercera parte de ellos. Así que, ¿qué fue lo que hizo Satanás como para poder engañar a estos ángeles inteligentes? Y vamos a ver esta historia. Muy bien, para entender el conflicto y su origen y cómo fue que Satanás logró engañar a los ángeles y después logró engañar al hombre, Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 15 nos dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor. Aquí Dios va a describir tres cosas que tenía Satanás. Dice, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Tres cosas describen a Satanás. Era el sello a la proporción, estaba lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Cómo es posible que un ángel, un querubín, siendo lleno de sabiduría, haya desviado su corazón? Bueno, vamos a ver qué siguen diciendo los versículos. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Noten aquí que una de las cosas o de los cargos que tenía Satanás en el cielo es que era un querubín ungido. ¿Sí? Era un querubín protector. Y no se encontraba en cualquier lado, se encontraba en el mismo monte de Dios. Por eso dice el texto que en medio de piedras de fuego has andado. Es decir, Satanás se encontraba en la misma presencia de Dios. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo es posible que si él era perfecto desde su creación, lleno de sabiduría, cómo fue que después de un tiempo se encontró maldad en él? Si seguimos leyendo, vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Una de las cosas que hizo que Satanás se fuera llenando de iniquidad fue que Satanás comenzó a ser honrado en el cielo por los demás ángeles. Como él era, ya vimos las tres cualidades que tenía él, era el sello a la proporción, lleno de sabiduría y de perfecta hermosura, además de que él era el dirigente de las alabanzas de Dios. Entonces todas estas cosas hicieron que los otros ángeles sintieran admiración por Satanás. Por eso fue que su corazón se empezó a llenar de iniquidad, porque él, en lugar de dirigir sus ojos al Creador, empezó a dirigir sus ojos hacia sí mismo. Y ahí fue cuando su corazón se empezó a llenar de iniquidad y comenzó a pecar. Ahora noten lo que sigue diciendo. Por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí es donde les menciona esa parte, que a causa de que Satanás era honrado en el cielo, su corazón se quiso elevar a la posición de Dios a causa de su apariencia. Pero noten qué ocurrió después. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí es donde viene la parte importante de nuestro estudio. ¿Puede alguien que tenga su sabiduría corrompida interpretar correctamente las palabras de Dios? Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora,
Si leemos esto en Primeros Escritos, página 145, el capítulo se llama La caída de Satanás, vamos a encontrar el texto de Ezequiel, digámoslo así, explicado ya, o confirmado. Dice: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. Ahí está la parte de la multitud de las contrataciones. Dice: el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Ser un ángel feliz. Realmente es increíble cómo el corazón de Satanás se empezó a fijar en sí mismo en lugar de Dios. Dice: su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Esta cita simplemente confirma las cualidades que tenía Satanás en el cielo antes de su caída. Ahora, ¿cuál era la obra de Satanás en el cielo? ¿A qué se dedicaba? Ya mencionamos que era también el que hacía las alabanzas al Creador, porque recuerden que junto con él fueron creados los tamboriles y las flautas, pero también él tenía otro propósito en el cielo. El deseo de todas las gentes, página 706 nos dice: era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer el Señor dice: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios. Por eso dice el texto, ¿no?, que él había caminado en medio de las piedras de fuego. Ahora noten a qué se dedicaba en el cielo. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero, noten, en revelar los propósitos de Dios al universo. En otras palabras, cualquier cosa que Dios necesitara comunicar a las demás criaturas, ya sea de los ángeles o de los otros mundos, primero se lo revelaba a Satanás, y Satanás se encargaba de distribuir este conocimiento o este propósito de Dios hacia todas las criaturas. No por nada fue llamado Lucifer, que significa el portador de luz. Esa luz prácticamente se refiere a la palabra de Dios, a lo que Dios quería comunicar a los otros seres. Ahora, aquí es donde entra esta parte: ¿cómo logró Satanás engañar a tantos ángeles en el cielo? Esto, hermanos, requirió que Satanás creara una nueva metodología, una forma de interpretar las palabras de Dios para cambiarlas para sus propios propósitos. Y noten cómo lo llevó a cabo tan sutilmente. Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 16 nos dice: valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes. Noten, él se aprovechó de la confianza que tenían los ángeles en él. Dice: había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lamentablemente la influencia que tenía el adversario era grande. Por eso no veían nada malo en lo que él presentaba. Ahora, aquí es donde viene la nueva forma de interpretar las palabras de Dios, la nueva metodología. Dice: Lucifer había presentado con engaño los designios de Dios, noten, interpretándolos torcida y erróneamente a fin de producir disensión y descontento. Cuando uno hace una mala interpretación de las Escrituras, hermanos, lo que se produce es disensión y descontento. Eso es lo que provoca. Por eso es importante que sepamos bien cuál es la correcta metodología. Si no, esto va a seguir sucediendo. Ahora, si nosotros buscamos Isaías 14, 13 al 14, ¿qué era lo que quería Satanás? Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás realmente quería ser como Dios, pero no quería el carácter de Dios. Él quería el poder, la autoridad, pero no quería su carácter. Por eso es que él quería levantar un trono a los lados del norte, a los lados donde se encuentra Dios. Entonces, si comparamos tanto la metodología de Dios como la de Satanás, noten lo que Dios dice acerca de su ley, cómo Dios interpreta su ley. Dice Historia de la Redención, página 18, pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, noten, las leyes son iguales a Dios, no pensaba así.
La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Aquí vemos dos cosas que Dios interpreta de su ley. Una, que la ley es semejante a Él, es igual a Él. Y la segunda es que si los seres creados por Él realmente quisieran ser felices, deben de obedecer la ley. De eso depende la felicidad, el guardar los mandamientos. Ahora veamos lo que Satanás interpretaba acerca del mismo punto, acerca de la ley de Dios. ¿Cómo Satanás interpretaba la ley? Dice, Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Noten, no soportaba la ley del Creador, la despreciaba, y como vimos, la ley es igual a Dios, entonces realmente Satanás a quien despreciaba y a quien no podía soportar era a Dios, porque la ley pues era un reflejo de él. Dice además que los ángeles no necesitaban ley, todo lo contrario a lo que dijo Dios. Todas las criaturas necesitan la ley, eso es lo que provoca la verdadera felicidad. Pero aquí Satanás dice que no, que eso les quitaba libertad. Así que de esta forma, hermanos, haciendo una comparación, podemos ver que la metodología de Satanás provocó división en el cielo. Una división grande que una tercera parte de los ángeles se fue con él. Cayeron con él. Y vemos que la metodología de Dios interpreta correctamente las cosas. Aquí nos podemos hacer la misma pregunta que hemos repetido a lo largo de este tema. ¿Cuál es esa metodología? Porque aquí estamos viendo estamos comparando la metodología de Satanás y la de Dios. Pero ¿cuál es esa metodología? Vamos a ver más adelante esto. Además, Satanás, de querer conquistar el cielo, y como nada más pudo engañar a una tercera parte, también quiso ir a los otros mundos. Pero gracias a Dios que los otros mundos cerraron sus puertas y no permitieron que Satanás los engañara. El conflicto inminente, página 10, nos dice esto. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que Él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, noten, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Si Él pudo con ángeles, que entendemos que los ángeles son un poco mayor que el hombre, pues Él también podría engañar a los otros mundos. Pero sabemos que no fue así. Ahora, Patriarcas y Profetas, página 31, nos dice que como Satanás no pudo entrar a los otros mundos, ahora su mirada se dirigió al nuestro. Dice, como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Al tramar la ruina de la raza humana, vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Impulsado por la envidia, decidió inducirlos a desobedecer y a traer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera, no sólo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza en los cielos. Ahora el conflicto de estar en el cielo pasó a estar en la tierra, precisamente en el Edén donde nuestros primeros padres habían sido colocados por Dios. Y obviamente si la metodología nueva que Satanás había creado le funcionó para engañar a una tercera parte de los ángeles, cuanto más esa misma metodología podría servir para engañar a nuestros primeros padres. Muy bien, vamos a ver cómo Satanás se preparó para hacer esta obra. Dice Patriarcas y Profetas, página 33, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Por eso es que vimos en Apocalipsis 12 que a Satanás también, además de decirle dragón, también se le llama serpiente antigua, haciendo referencia al Edén.
Dice, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. Satanás no podía presentarse tal cual porque nuestros primeros padres habían sido advertidos de que un enemigo había caído del cielo y que ellos deberían de estar preparados ante esta crisis. Por eso es que el enemigo no podía presentarse como Satanás o como Lucifer. Tenía que buscar un disfraz y escogió al animal, como dice aquí, el más hermoso de todos, la serpiente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Satanás para poder engañar a Eva? Génesis 1:3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí esta es una pregunta que lleva un poco de esa metodología. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado con Adán y Eva de que ellos podían comer de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal. Pero aquí Satanás está haciendo una pregunta mezclada con verdad y error. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él como que estaba preguntando, pero al mismo tiempo estaba afirmando. A lo cual la mujer le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, le está quitando a la misma pregunta le está quitando esa afirmación que estaba haciendo el enemigo, de que Dios les prohibió comer de los árboles. Pero noten lo que hace Eva a continuación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí, hermanos, Eva estaba confundida, porque en ningún momento, en ninguno del primero y el segundo capítulo de Génesis, Dios nunca le dijo a Eva que no tocaran el árbol, solamente le dijo que no comieran de él. Por tanto, aquí Eva, al estar confundida con la pregunta que le había hecho el adversario, ahora sí, de una manera más abierta, Satanás introdujo su nueva metodología para poder engañar a Eva completamente. Noten cómo lo hizo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Si nosotros comparamos la metodología de Dios respecto del árbol y del fruto, y la interpretación o la metodología que Satanás empleó para interpretar el árbol y el fruto, son completamente distintas. Noten Génesis 2:16 y 17. Aquí está la interpretación que Dios hace del árbol y del fruto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Aquí yo no veo no le tocaréis. En ningún momento Dios lo dice. Nada más Dios dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden era no comer, y si comían, iban a morir. Esa era la interpretación que Dios le dio al fruto, al fruto de ese árbol. Pero noten la interpretación que hace Satanás. Dios dice, morirás, pero Satanás dice, no moriréis. La metodología de Satanás dice todo lo contrario a lo que Dios dice. Dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Aquí lamentablemente, Eva se olvidó de que tanto ella como su esposo habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, en un cierto sentido ya eran como Dios, porque fueron hechos a su imagen y semejanza. Pero aquí a Eva se le olvidó, y en lugar de seguir mirando a Dios, su creador, se empezó a ver a sí misma, y empezó a codiciar el hecho de que ella también, pues, quería ser Dios. Terrible. Y estas consecuencias, pues, han llegado hasta nosotros. Esta mala decisión, este uso de la metodología del enemigo provocó toda esta caída, hermanos. Por eso les digo, noten cuán importante es que nosotros sepamos cuál es la verdadera metodología que Dios le entregó a su pueblo, para que no caigamos en muerte. Ahora, ya vimos cómo Satanás usó la metodología en el cielo, cómo la utilizó en el Edén,
Y del Edén, obviamente, pues esa misma metodología le ha servido al adversario para poder llevar a los hombres a la perdición. Noten lo que sucedía en los días de Cristo. Este libro, Historia de Daniel el Profeta, es de Stephen N. Haskell. El capítulo se llama La Historia de Grecia, página 190. Y noten lo que dice Haskell acerca del pueblo de Israel. Dice, Dios le dio a Israel un sistema de educación separado y distinto del sistema de todas las demás naciones. Noten, Dios dio un sistema de educación ya hecho. Podríamos decir que era un sistema de educación celestial. Era divino ese sistema. Y obviamente pues muy lejano de lo que es la educación en el mundo. Pero, ¿qué ocurrió? Un sistema que si se siguiera siempre haría imposible que las personas fueran cautivas. Noten que esta educación de Dios iba a ayudar a que nunca fueras cautiva, ya sea literalmente, como sucedía antes en el pueblo de Israel, pero también espiritualmente, es decir, no ser esclavos del pecado. Pero dice aquí, pero Israel a menudo renunció a su sistema dado por Dios por la enseñanza de las naciones paganas. Todo el tiempo, el pueblo judío rechazaba lo que Dios le decía en cuanto a educación y prefería aceptar lo que las naciones ofrecían, las naciones paganas. Ahora, ¿qué sucedió en Babilonia cuando fueron exiliados? Dice, cuando los judíos regresaron de Babilonia, fueron fuertemente teñidos con ideas babilónicas de educación y religión. Y esto pues lo podemos confirmar en Daniel capítulo 1 versos 3 al 4. Y dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, enséñales la educación pagana. Y eso fue lo que se les enseñó a Daniel y a sus amigos. Pero pienso que no solamente a ellos, sino también a toda la nación se le trató de quitar su cultura, porque eso era lo que hacían las naciones cuando conquistaban otros reinos. Trataban de quitarles toda su cultura para que se olvidaran y formaran parte de la nación. Ahora, ¿qué dio como resultado esto? Ese mismo libro nos dice que esto los preparó para aceptar con prontitud las enseñanzas de los griegos. Noten prácticamente el haber aceptado la educación babilónica, tanto en cuestiones de educación como de religión. Esto hizo que cuando los griegos presentaban su enseñanza, también la aceptaron rápidamente. Ahora dice, los rabinos de Jerusalén mezclaron los principios de la filosofía griega con los estatutos de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Hicieron una mezcla de la filosofía griega, de la metodología griega, con la metodología de Dios. Dice, ¿qué se les ordenó enseñar a los niños que desde la muerte de Malaquías hasta el nacimiento de Juan el Bautista no había ninguna familia en Judá a la que se le pudiera confiar la educación de un profeta? Ahora, Juan capítulo 1 versos 10 y 11 nos muestra claramente el resultado de haber aceptado la metodología griega. Dice, en el mundo estaba, haciendo referencia a Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque no le reconocían como el Mesías. Y esto fue el resultado de haber aceptado la enseñanza griega, la metodología griega, porque la metodología del mundo choca con la metodología de Dios. Y otra cita que nos va a permitir ver esto es el deseo de todas las gentes. Dice, en aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Las palabras de los profetas, noten, no eran comprendidas. ¿Por qué? Porque cuando tú usas una metodología diferente a la que Dios ha establecido, tú no puedes llegar a entender la Biblia. Y si sacas interpretaciones, van a ser interpretaciones privadas, interpretaciones tuyas nada más, y no del que inspiró los escritos, porque no estás utilizando su metodología.
Otro ejemplo que podemos ver de esto es el deseo de todas las gentes, pero este es la página 42. Dice, cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo, y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Noten, estos magos del oriente eran paganos, eran de otra nación. En otras palabras, no eran judíos, pero ellos conocían las profecías y estaban en Jerusalén por ese motivo. Y ellos esperaban que la nación que se supone que tenía los escritos de los profetas, ellos estuviesen comprendiendo y sobre todo regocijándose o platicando acerca de ese tema. Pero dice aquí, pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Noten, nadie sabía nada, ni siquiera los sacerdotes o los maestros de la ley. Nadie sabía nada. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo. No esperaban a Cristo, por eso no tenían expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor, y hasta de desprecio. Noten que al aceptar o al utilizar una metodología errónea, va a provocar en nosotros que despreciemos la venida de Cristo. No habrá expresiones de gozo, sino siempre vamos a estar con sorpresa y temor. El libro del evangelismo también nos vuelve a confirmar esto que dijo Haskell acerca de la filosofía de los griegos. Dice, el gran maestro proclamaba la verdad a la humanidad, y muchos de sus oyentes podían no ser educados en las escuelas de los rabinos ni en la filosofía griega. Aquí es donde mencionaba eso Haskell, que lamentablemente Judea, o el pueblo de Dios, combinó las enseñanzas de Dios con las enseñanzas del mundo, específicamente pues de la nación griega. Y esto provocó con claridad, y lo podemos ver a lo largo de los evangelios, que ellos no aceptaran a Cristo como el Mesías. Ese fue el gran peligro de haber utilizado una metodología que Dios no aprueba. Ahora, Hechos de los Apóstoles nos presenta este punto en la página 378. Dice, las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Por eso es que dice Eclesiastés, lo mismo que fue, es lo mismo que será. Ahora dice, como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe en las escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Ahora, ¿qué son todos estos conceptos que está utilizando el espíritu de profecía para mostrarnos que estas cosas no solo existieron en la iglesia cristiana en los días de los apóstoles, sino que también estarán con nosotros? Acerca de la alta crítica, noten lo que dice la descripción. Es un método para examinar la Biblia que busca descubrir lo que significaba originalmente los varios documentos escritos en su cultura y época. Esto hasta cierto punto es bueno, pero noten lo que sigue diciendo. Este acercamiento asume una perspectiva secular y niega la inspiración sobrenatural de las escrituras. ¿Qué es lo que hace la alta crítica? Decir que no fue inspirada por Dios, que es un libro común, que es un libro que fue escrito por hombres solamente, que Dios no intervino en su creación. Eso es lo que hace la alta crítica. Y es una metodología que destruye la fe en las escrituras. Ahora, ¿qué más dice acerca de la alta crítica? Por lo tanto, sus conclusiones estarán en armonía con una cosmovisión secular, no sobrenatural. Esto niega automáticamente la posibilidad de la profecía y la inspiración de Dios. Todas aquellas cosas que no pueden ser comprobadas son falsas, o bien pueden considerarse como historia ficticia o cosas así, pero no son reales.
Eso quiere decir que todos los libros donde se hablen de profecías, de visiones o de sueños se tendrían que quitar de la Biblia. Además de aquellas historias que no pueden ser comprobables, como por ejemplo la creación del mundo en 7 días o el Edén, eso también se descartaría. Quizás hasta patriarcas o profetas serían quitados de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay nada que los pueda avalar. No hay un escrito, no hay algo que pueda comprobar que realmente existieron. Por eso es que la metodología de la alta crítica no debe de ser usada para la interpretación de la Biblia. Ahora, pues la evolución entendemos que es, simplemente es pensar que el ser humano realmente existe de la nada, tal vez por las distintas teorías que han existido, ¿no? El Big Bang o cualquier otra cosa, pero que Dios haya creado al mundo y al ser humano no. En la cuestión del espiritismo, bueno, esta es la creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los médiums. Esto es importante porque hay un hombre en la Biblia que utilizó el espiritismo para poder saber el futuro, saber lo que iba a pasar. Y este fue Saúl. Saúl consultó a los muertos a través de un espiritista. Y vemos cuál fue el resultado, ¿no? Dios se apartó de él completamente. ¿Por qué? Porque buscó un método para poder entender lo que iba a suceder, lo cual resultó en tragedia. La teosofía, por otra parte, nos dice que es un conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. Es decir, no ocupamos a Dios para entender la Biblia o entender lo que va a suceder o cualquier otra cosa. No necesitamos de Dios. Eso es lo que dice la teosofía. Por tanto, tampoco podemos usarla como una forma de entender las escrituras, porque simplemente iríamos por el camino de muerte. Finalmente, el panteísmo. El panteísmo es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. En otras palabras, si yo creo que el árbol es Dios, pues el panteísmo eso dice. Es correcto pensar así. Si digo que un sillón, el cielo, las estrellas, una nube, un animal, un pedazo de metal, pienso que ahí está Dios. El panteísmo lo confirma aparentemente. Pero estos conceptos, hermanos, lo que hacen es simplemente destruir nuestra fe en las escrituras. Y no deben de usarse como métodos para poder entender la Biblia, ni mucho menos el espíritu de profecía. Por eso dice aquí, para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. Cuando no usas la metodología correcta, hermano y hermana, para ti la Biblia ya no tiene luz, ya no tiene entendimiento, ya no hay nada nuevo que comprender de ella. Por eso es que en lugar de buscar cuál es esa metodología que debemos de utilizar para entender la Biblia, pues preferimos escuchar canales de creencias especulativas que simplemente traen falsos conceptos y confusión, como por ejemplo teorías de conspiración, sociedades secretas, entre otros temas que hacen que nos desviemos de lo que realmente importa, el estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Con la metodología correcta, el conocimiento de estos libros se vuelve ilimitado, hermanos. Pero si utilizas la metodología del mundo, la metodología que Satanás introdujo al mundo, la Biblia va a llegar a un límite de entendimiento. Dice, la obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Esto es terrible, hermanos, porque realmente la metodología ha llevado a muchos por un camino que no lleva a la vida eterna. Por eso es importantísimo conocer esta metodología. Ahora, en cierta ocasión, para poner un ejemplo de cuán errados estaban los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley o los doctores de la ley, Mateo 22 versos 23 y 28
nos presenta un tipo de filosofía griega. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su esposa, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su esposa a su hermano. Así también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será esposa? Pues todos la tuvieron. Cuando entra la metodología del mundo, hermanos, el mundo quiere que todo sea lógico. Y para los saduceos no había lógica en la resurrección. Porque si de ser así, entonces en el día de la resurrección, la mujer y los 7 hombres estos iban a ser adúlteros. Y la ley dice, no adulterarás. Entonces en ellos, en su mente finita, a través de una metodología humana, no les permitía ver más allá. Por eso Cristo les dice directamente, erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. En otras palabras, ustedes no saben de la metodología correcta, no la entienden, y por ende tampoco van a entender la Biblia. Porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Por eso más adelante Cristo les dice también a los a los doctores de la ley en Lucas 11:52, hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Pongan mucha atención, hermanos, porque aquí está la clave para entrar a la vida eterna. Dice que estos doctores de la ley habían quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. En otras palabras, esta llave de la ciencia, por eso les digo que el tener la metodología correcta nos va a llevar a la vida eterna. Esta llave había sido quitada por los doctores de la ley cuando ellos comenzaron a introducir una falsa metodología para interpretar las escrituras. No reconocían a Jesús, no reconocían el tiempo y no entendían a los profetas. Ese es el resultado de una falsa metodología. Por eso Cristo les dice, habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Y cuál es esta llave de la ciencia? Bueno, esto lo vamos a ver en la época de Miller. Noten lo que ocurrió en Apocalipsis 11, versos 3, 7 y 8. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Sabemos que estos 2 testigos pues representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que estos 1260 días representan los 1260 años, que fueron del 538 a 1798, la época papal. Ahora dice, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si nosotros recordamos en nuestros temas pasados acerca del periodo de oscuridad, vemos que fue de 1260 años, y ya hemos visto citas acerca de esto, de que este periodo es conocido así. Y sabemos que la época papal inició precisamente en el 538, cuando el periodo de oscuridad fue creciendo, hasta que llegó a un punto en el que Dios ya no podía seguir permitiendo que creciera en 1798 y permite la herida de muerte en el papado. A partir de aquí el mensaje del primer ángel llega y Dios da un incremento de conocimiento a su pueblo. Quiero leer Espíritu de Profecía, tomo 4 páginas 190 para confirmar lo del periodo de oscuridad. Dice, por medio del papado, noten que el tema es el papado, Satanás había controlado prolongadamente los poderes que gobernaron en la Iglesia y el Estado. Los temibles resultados fueron manifestados especialmente en los países que rechazaron la luz de la Reforma. Había un estado de degradación moral y corrupción similar a la condición de Sodoma. Noten, había un estado de degradación moral y corrupción justo antes de su destrucción, y a la idolatría y oscuridad espiritual, aquí está la clave, que prevaleció en Egipto en los días de Moisés. Por eso es que la bestia del abismo es Sodoma y Egipto, degradación moral y corrupción, e idolatría y oscuridad espiritual. Todo esto se encontró aquí. Por eso es que Dios tuvo que dar ese incremento de conocimiento. ¿Y cómo lo hizo?
Bueno, Primeros Escritos nos presenta en la página 82 el sueño de William Miller. Y noten lo que ocurre en este sueño. En el segundo tema de esta serie de la metodología vamos a analizar este sueño y vamos a ver qué significa. Dice aquí Miller: soñé que Dios por una mano invisible me mandó un cofre. Este cofre vamos a ver que representa la Biblia, de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Vamos a ver también que en inglés no dice nada más 6 de ancho, dice 6 al cuadrado. Y vamos a ver qué significa eso. Dice: estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas, y junto al cofre, es decir, la Biblia, estaba atada una llave. ¿Qué habían quitado los doctores de la ley? La llave de la ciencia. Y aquí Dios le está entregando a Miller una llave junto al cofre, es decir, junto a la Biblia. Y lo que entendemos es que esta llave representa precisamente la llave de la ciencia, que había sido quitada en los días de Cristo, pero que Cristo se la está devolviendo a su pueblo, porque recuerden que durante 1260 años el pueblo estuvo en tinieblas, y era necesario que Dios volviera a traer la llave de la ciencia para que su pueblo saliera de la oscuridad. Pero esta llave se la entregó a Miller, y lo que creemos es que esta llave representa la metodología correcta. Esas 14 reglas de interpretación que Miller hizo son la llave de la ciencia, es la metodología de Dios, la que usó en el cielo para describir su ley y la que utilizó en el Edén para describir al árbol. Esa es la metodología correcta. Dice: tomé inmediatamente esa llave. Noten, la metodología abre el cofre, nos da a entender qué quiere decir el cofre, al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas. Cuando usas la llave correcta para abrir el cofre te va a mostrar diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podía compararse con la del sol. Noten cuán importante es esto, hermanos, y saber reconocer cuál es esta llave que Dios le entregó a Miller, porque esta llave también se nos ha entregado a nosotros, pero muchos desconocemos esta llave. Ahora, el espíritu de profecía nos presenta esta llave de Miller y nos dice quiénes deben de utilizarla. Noten, esto lo dijo la hermana White en la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, párrafo 25. Dice: aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel, noten, aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Si tú quieres predicar el mensaje del tercer ángel, necesitas buscar en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, padre Miller da las siguientes reglas simples, pero inteligentes e importantes. Noten 3 cosas: simples, inteligentes e importantes, para el estudio e interpretación de la Biblia. Si tú quieres interpretar bien la Biblia, al momento de que la estudias, tienes que usar estas reglas de interpretación. Ella aquí menciona únicamente 5 reglas. Voy a leer solamente la primera. Dice: cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia. Y las otras 5 describen un poco más acerca de lo que uno tiene que hacer al momento de abrir la Biblia. Ahora dice el espíritu de profecía, concluyendo acerca de estas 5 reglas. Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas. Es una porción porque no están todas, solamente ella menciona 5 reglas, pero en realidad son 14. Entonces es una porción nada más. Pero dice el espíritu de profecía: y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Y esto fue precisamente lo que ocurrió a partir de 1798. Daniel 12:4, aquí es donde comienza a cumplirse esto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin sabemos que comenzó a partir de 1798. A partir de ahí, dice, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Esta ciencia es la llave de la ciencia que Dios le entregó a Miller para que pudiera abrir el cofre y pudiera ver las joyas contenidas en ese cofre, que no son otra más que las verdades proféticas que recibió. Ahora, ¿cuál iba a ser el resultado de esto, hermanos? ¿O cuál es el resultado de que tengamos la metodología correcta? Dice el siguiente texto: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría,
y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si tenemos la metodología correcta, hermanos, pueblo sabio y entendidos vamos a ser. Porque ¿qué nación hay que tenga a Dios tan cerca así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Si usamos la metodología correcta, vamos a estar muy cerca de Dios. Pero si usamos una metodología errada, la metodología del enemigo, nos vamos a apartar de él. Por eso es importante, hermanos. Yo ya les mencioné cuál es esa metodología correcta. Repito, es la misma metodología que Dios usó en el cielo para interpretar su ley, y es la misma que usó Dios en el Edén para interpretar el fruto del árbol. Es la misma, y es la misma que han utilizado todos los profetas, los apóstoles, los patriarcas. Esa metodología es la llave que le entregó Dios a Miller. Ahora, ¿estaremos dispuestos a estudiar esto, a conocer a profundidad estas reglas y analizarlas una a una? Porque noten lo que dice el texto. Si nosotros queremos proclamar el mensaje del tercer ángel, necesitamos adoptar el mismo plan de Miller. Y si no lo hacemos, quiere decir que no vamos a formar parte de ese grupo que va a predicar el mensaje del tercer ángel. Y desde este punto nosotros podemos ver claramente quiénes son ese grupo que tiene todas las verdades, y son aquellos que están utilizando la metodología de Miller. Así que, hermanos, les invito a que reflexionen en esto y busquen estas reglas, las entiendan y las comprendan y las utilicen. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.